Buenos días tengan todas y todos ustedes. Siendo el miércoles 5 de noviembre a las 11:20 damos inicio a la reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional en materia penal dependiente de la Comisión de Feminicidios. Para efecto de registro, si les parece, realizamos una pequeña autopresentación, todavía que está siendo videograbada la reunión. Empezando por mi derecha, si es que así les parece, diputada, por favor, si nos hace el honor. Mis- Tris Espino, asesora de la diputada Argüelles. Sí, buenos días, licenciada Rocío Landeros, asesora jurídica del despacho de la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua. Buenos días a todas y todos. Cristian Aceves Medrano, colaborador de la asesora Jael Argüelles. Buenos días, Miguel Valdés, asesor del diputado Pedro Torres. Buenos días, Marat Rascón, asesor del diputado Pedro Torres. Buen día, José Luis Luna, representante de la Secretaría General de Gobierno. Buenos días a todas y a todos. Comparece la licenciada Marta Elena Payares López por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Adelante, Hugo. Buen día, Alejandra Morales, de aquí de Congreso del Estado, del área de dictamen legislativo. Y si nos hacen favor las personas que se encuentran conectadas de autopresentarse. Buen día, Jessica Selene Beltrán Jiménez de la Tercera Sala Penal, en representación de la magistrada Hortensia García Rodríguez. Guillermo Trejo, secretario técnico de la Comisión de Feminicidios. Entonces, sin más preámbulo, como habíamos acordado en la reunión próxima pasada, empezaremos con el análisis del asunto o iniciativa enunciada como 495. Como ya está acordado previamente por la mesa, expondré de una manera muy sucinta la problemática planteada y la propuesta de solución antes de conceder el uso de la palabra, o si usted gusta empezar, diputada, yo creo que expondría mucho mejor que yo el tema, ya que usted es la iniciadora de este asunto, bajo esa, si le parece, diputada. No, yo me gustaría que lo iniciaras tú porque ya traes un estudio más profundo de la propuesta. Y en la exposición de motivos, pues finalmente no es más que agilizar todo el trabajo de demandas o de temas familiares que hay en los tribunales, dado que, por ejemplo, Chihuahua ocupa el séptimo lugar con más denuncias de violencia familiar y Ciudad Juárez tiene el 45% de ese rezago que trae Chihuahua. Y bueno, se está proponiendo el que el ciudadano pueda iniciar un proceso penal ante las autoridades sin necesidad de que el Ministerio Público sea quien lo haga de oficio, lo que es la acción penal por particular. Excelente. Entonces, con su permiso, diputada, Adelante. gracias. Como ya lo acaba de mencionar, el asunto 495 es una iniciativa de decreto ante el Congreso de la Unión a efecto de modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque antes de hablar antes de mencionar el decreto, en la exposición de motivos menciona que efectivamente Chihuahua se encuentra en séptimo lugar en casos denunciados por violencia familiar a nivel nacional. De igual forma, visibiliza la iniciativa que derivado, bueno, no derivado de la violencia familiar, sino que es uno de los factores que influye en la alerta de género que tenemos actualmente en el estado, en específico en varios municipios que obviaré ya que En es de 5 municipios. todas, así es, 5 municipios, que es Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, Chihuahua Chihuahua. y Ciudad Juárez. Así es.
Entonces, son esos 5 municipios en los que se encuentra esta alerta de género y la violencia familiar es uno de los delitos por los cuales se motiva, bueno, uno de los motivos por los cuales se emite esta alerta de género. También la iniciativa refiere que en respuesta para atender estas expresiones de violencia es que para coadyuvar a su eliminación es que se crea el Tribunal de Violencia de Género. También nos menciona que la violencia familiar se encuentra excluida dentro de los requisitos o de la probabilidad que tengan las víctimas para acudir a ejercitar la acción penal privada. Es por ello que al estar impedidas las víctimas de violencia familiar de ejercitar por mutuo propio la acción penal ante la autoridad jurisdiccional, es que propone una excepción en el Código Nacional de Procedimientos Penales como requisito de procedibilidad si, solo si se ejercita ante el Tribunal Especializado de Violencia de Género. ¿Por qué? Porque como saben, la acción penal privada se encuentra limitada a los delitos que se persiguen por querella y o que tengan una pena privativa de libertad menor de 3 años, si mal no recuerdo. Es por ello que la iniciativa expone la necesidad de modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer este requisito de procedibilidad y que las víctimas de violencia familiar puedan acudir ante este tribunal a ejercitar esta acción penal. Y es por ello que menciona que este delito, bueno, que las víctimas, una vez que acudan de mutuo propio a este tribunal, podría coadyuvar al combate a esta expresión de violencia. Por mi parte, por lo pronto, sería todo. Como acordamos, solamente expongo de una manera muy sucinta la problemática expuesta y la propuesta de solución. Diputada, tiene el uso de la voz. Sí, para ampliar un poco la exposición de motivos, yo mencionaba y en el documento como exposición viene el referente de que Chihuahua ocupa el 7.º lugar. Estamos hablando a la estadística de 2023. Pero pues imagina, si Chihuahua tiene casi 2.000 casos, esperando que se integren expedientes, que somos de los estados más avanzados en el país, socialmente hablando, yo no quiero pensar qué pasa en los estados del sur, donde hay situaciones más eh, arraigadas como los usos y costumbres, donde hay un poco menos de apertura a la libertad de la mujer. Yo estoy segura que esos estados tendrán hasta el triple de casos todavía por integrar expedientes. Pero además, todos sabemos que el hecho de que la violencia, perdón, de que la familia es el núcleo de la sociedad no es un eslogan, es una realidad. Si no se resuelven los problemas de la familia, estos se derivan en muchos problemas más que afecta a la sociedad, desde que los hijos de una familia desintegrada salen a las calles, están a expensas de mil y un peligro, de mil y una tentación. Las mujeres que han sido victimadas como feminicidio tienen antecedentes de que previo habían puesto ya denuncias de maltrato familiar. Entonces, hay muchos motivos por el que tenemos que agilizar este tema para que en vez de que estén en espera de que el Ministerio Público integre expediente, investigación y todo eso, se vaya directamente la queja al Tribunal de Violencia de Género. Ayer hablábamos en la tribuna precisamente de la falta de recursos que tienen suficientes las fiscalías para las investigaciones. Los crímenes y los delitos van a la alza, no se están esperando a que las dependencias correspondientes estén preparadas o no, ellos actúan de manera natural y van avanzando a una velocidad enorme. La Remesa de Mujeres publicó que de enero a septiembre, nada más en Ciudad Juárez se han presentado casi 650 casos de violación sexual, cuyo promedio de edad de las víctimas es de 19 años.
acoso sexual en el mismo periodo, en Ciudad Juárez, ascienden las denuncias a casi 550 y el promedio de edad son de 18 años. ¿Qué quiere decir? Que ese promedio está cada vez abarcando a nuestros adolescentes y a nuestros niños y niñas. Y eso viene obviamente pues, de familias disfuncionales. Y si esas son las que se atreven a denunciar, ¿cuántas más hay que por temor, por falta por prejuicios, por falta de confianza en las instituciones, no denuncian? Entonces, creo que tenemos que ayudar. Si bien no podemos nosotros otorgar el presupuesto que creemos necesario porque no nos corresponde, finalmente lo hace el Ejecutivo, claro, aprobado por el Congreso, pero es más complicado. Sí facilitémosles los caminos a través de las leyes para que este tema se destrabe y esa justicia les llegue más rápido a las familias que se atreven a denunciar violencia. Gracias, diputada. Si alguien desea iniciar con el análisis del asunto, el micrófono está abierto, ¿eh? Igual, Jessica, con toda confianza, si quieres aperturar el micrófono, sin problema, ¿eh? Gracias, muy amable. Adelante, ¿eh? Con toda confianza. Oh, O inclusive si hay propuesta para perfeccionar el texto, ¿verdad? Porque hay que recordar que esto apenas, si logramos que se vote en el Pleno, pues apenas va a entrar al Congreso de la Unión, que ahora sí que sí es una caja enorme de pendientes y pues no quisiéramos que por alguna coma o algún término que ellos consideren que no está bien puesto, fuera ese motivo para que se detuviera. Entonces, si se puede perfeccionar el texto, les agradeceríamos muchísimo. diputada presidenta. Bueno, gracias, gracias. Bueno, para unar un poco más en lo que mencionaba, respecto a lo que mencionó la mesa hace, si mal no recuerdo, 2 sesiones sobre el presupuesto lógico de la expresión, bueno, del feminicidio, que es la violencia familiar. Incluso mencionábamos esas estadísticas, diputada, y lo referenciamos al informe de la CEDAW sobre la violencia en México, que efectivamente, no recuerdo cuál era la cifra, pero no sé si eran 6 de cada 10 casos de violencia familiar terminaban en feminicidios. Entonces, de ahí la importancia de atender esta expresión de violencia en contra de las mujeres. Entonces, si les parece, estableceremos una dinámica muy simple, muy sencilla. Primero, reconocer la existencia del problema. Yo creo que todas y todos los que estamos aquí presentes sabemos de la existencia de la violencia familiar y de los obstáculos que tienen las víctimas para primero denunciar y después para que puedan ser atendidas tanto por la autoridad en procuración de justicia y en administración. Entonces, el problema, salvo alguna opinión, adelante, si quiere. Bien, en relación a lo que comenta el licenciado Trejo, precisamente en cuanto a que no desconocemos, ¿verdad?, la existencia del problema de la violencia familiar. Sin embargo, en cuanto a la atención por parte de las instancias de procuración de justicia, en este caso por parte en esta entidad, ¿verdad?, que nos ocupa, no advierto que precisamente en la exposición de motivos se señale, no sé, el número de casos o cuál es la problemática, si es que existe esa problemática en cuanto a que no haya sido atendidas las víctimas ofendidos en estos casos.
como para justificar precisamente esta medida legislativa. Digo, no obstante que reconocemos la situación de los casos de violencia familiar, que son numerosos, pero no advertimos que surja esa o que se establezca al menos, ¿verdad? El número de casos o el porcentaje, si es que lo hay, de donde las víctimas no hayan sido atendidas, ¿verdad? Sería una observación de nuestra parte. Gracias. A ver, nada más a ver si entiendo bien. Está comentando usted que está faltando la estadística en donde se vea cuántos de estos 1,842 casos están sin integrarse o avanzar en la denuncia. Bueno, más que integrarse, ¿verdad? Porque la acción por particulares, pues ya implica lo que es el ejercicio de la acción penal. Y ahí es a lo que me refiero, en qué casos no han sido atendidas las víctimas para ese ejercicio de la acción penal. Sí, el número de casos, si es que existe en efecto esa problemática, Pero el número de casos en... no atendidos. Sí, sí, en efecto, pues existe una problemática en cuanto, sí, que justificara esta propuesta, ¿verdad? No el problema en sí, la violencia familiar o el número de casos denunciados, porque pues bueno, no tengo las estadísticas a la mano, pero aquí se maneja, y ya lo han comentado, ¿verdad? En el caso de Chihuahua, que es ocupa el séptimo lugar, pero sí en efecto se está dando una problemática en cuanto para las víctimas u ofendidos, que amerite la necesidad de que acudan de manera particular a ejercer la acción penal. Sí, tal vez, licenciada, se está refiriendo usted la justificación de aquellos casos que no han sido judicializados cuando deberían de estar judicializados. ¿A eso se refiere? Así es, y en efecto las víctimas o ofendidos se han visto a enfrentar esa problemática. Sí, yo creo que se refiere a aquellos casos que tal vez ya contando con los elementos suficientes para judicializar esos casos, no han sido judicializados por Ministerio Público. Yo quiero pensar que a esa justificación se refiere. Sí, así es. Ok. Me concedo el uso de la palabra, si me permite. Y lo necesitamos. Digo, Gracias, gracias por me ganaste la pregunta. yo sé que sí, para contestar esa interrogante, pero ahí va mi justificación. Es decir, reconocemos la gravedad de la violencia familiar. ¿Sí? Todas y todos aquí estamos de acuerdo. Pero también somos conscientes que debemos, desde la ley, ir cerrando esa brecha o quitando los obstáculos que puedan tener ciertos grupos victimales. En este caso, por ejemplo, las mujeres. Es decir, ¿por qué no facilitarles el camino ahorrando, disculpen que utilice ese calificativo, ahorrando que tengan que acudir ante sede ministerial para que puedan acceder a la justicia si ellas consideran que tienen todos los elementos para que sean atendidas por la autoridad jurisdiccional? Ahora, esto no sería impedimento para que ellas puedan acudir ante el Ministerio Público a presentar su denuncia y seguir el procedimiento ordinario. Pero si ellas sienten, así lo entiendo de la iniciativa, si ellas sienten que tienen o cuentan con los elementos necesarios para que sean atendidas por la autoridad jurisdiccional, lo puedan hacer sí, solo sí, a través de este tribunal y sí, solamente en los casos de violencia familiar. Entonces yo creo que aquí solamente estaríamos cumpliendo, incluso hasta con esos informes de la CEDAW, donde tendremos que ir cerrando esas brechas para quitar todos esos obstáculos y que puedan acceder a la justicia. Yo reformularía tal vez la pregunta. ¿Tribunal podría dar cabida
a todas estas, atender a todas estas personas. ¿Por qué? Porque si no tienen la infraestructura y el presupuesto necesario, exactamente estamos revictimizando ahora sí a las víctimas porque no van. Adelante, si quieres, te paso el micrófono primero a la diputada y luego. Sí, bueno, yo creo que las estadísticas como para presentar qué casos con elementos suficientes no han sido judicializados, no los tiene ni la fiscalía. Yo le aseguro que si yo voy como diputada a solicitar esta información, no me la van a proporcionar porque no la tienen. O sea, ha habido mucha información de otros temas que yo he solicitado y estoy en espera todavía de que me lo envíen. Primero, la iniciativa lleva precisamente esta intención que acaba de decir nuestro asesor. eh, no es que en automático, por oficio, todas las demandas o los asuntos familiares se tengan que ir directamente del afectado a la autoridad. Es quienes consideren que tienen los elementos suficientes para que se ejerza la acción en contra del violentador, vaya, y no tenga que ir con un ministerio público a darle el trámite que todos conocemos que existe. Es abrirle la puerta a esas personas que están ya con el cuello, perdón, con el cuchillo en el cuello, porque no es la primera vez que las violentan. O esperarnos a que las maten. Ah, es que sabes qué, es que ese caso sí era urgente. Y sabes que la mujer vino a decir que su marido ya la había golpeado anteriormente. ¿Y por qué no lo procesaron? Ah, pues porque había muchos expedientes. O sea, la intención es hacerles de fácil acceso a las víctimas que las hay para que no tengamos que estar contando muertas, sino casos de justicia resueltos. Y bueno, si queremos estadísticas, aquí está la publicación de la remesa de mujeres, nada más de enero a septiembre, de violencia familiar, y es solamente, si los contamos, son casi 400 casos denunciados. ¿Ustedes creen que son todos? Son las pocas mujeres u hombres, porque habrá excepciones, valientes que se atreven a ir entre las autoridades a pesar de que pueden tener consecuencias serias con su pareja o con quien les esté violentando. Nada más en 9 meses, 400. Y todos son en mi distrito, el distrito más desatendido social, económicamente en Ciudad Juárez. Ese distrito donde vienen a sentarse gente de todos los estados de la República para salir adelante en la maquiladora. Aquí están los casos de violencia. ¿Creen ustedes que de estos no habrá elementos suficientes como para que se judicialice? Yo creo que sí. La violación. La violación es un delito, es pederastía, el tener relaciones sexuales con un menor de edad. Por lo general, los menores de edad son hijos de familia. Es un problema familiar. El promedio de edad de las niños o niñas violadas es de 18 años. Imagínense hacia abajo, ese promedio está abarcando hasta niños. Esto no es una estadística suficiente para decir que tenemos que agilizarle la procuración de justicia a las chihuahuenses y los chihuahuenses. El abuso sexual. No hay penetración, pero hay abuso sexual. La edad promedio de las víctimas es 19. Las colonias es el mismo sector sur-oriente de Ciudad Juárez. 532, más las que hay acumuladas en los últimos 10 años que dieron pie a que Ciudad Juárez tenga alerta de género desde hace 5, perdón, la alerta de género, hace casi 4 años y que no nos la hemos podido quitar de encima porque no hemos podido resolver lo que ahí se señala. Los homicidios dolosos. Los homicidios dolosos, 82 mujeres nada más en 9 meses, casi 10 por mes. Y nada más en Ciudad Juárez. Me pueden decir, bueno, pero los homicidios no es un problema familiar. Digo, ¿y cómo sabemos quién mató a estas mujeres si no hay investigación?
Entonces, yo sí quisiera, claro, perfeccionar este proyecto, pero pensando en cómo facilitarles. No, a ver, tú víctima, demuéstrame que necesitas esta modificación para yo concedértela. Bueno, mi comentario no es en el sentido. Ah, ok, perdón. Bueno, nada más te pido un favor, en el micrófono, porque No se graba. Abundando a lo que mencionaba la diputada y a lo que decías tú, licenciado, se estaría reduciendo, siguiendo los lineamientos de la CEDAW, se estaría reduciendo sustancialmente el proceso de revictimación de las víctimas. De por sí ya es engorroso para una mujer violentada o para sus hijos violentados la violencia familiar o intrafamiliar, ir y hacer todo el trámite ante el MP, los tiempos de espera, el en el caso donde haya golpes, muchas veces tiene que salir el doctor a emitir el dictamen, el médico legista. Yo creo que aunado a eso, la bondad de crear este tribunal o este ente, para no llamarlo tribunal todavía, sería eso, reducir los procesos de revictimización de las mujeres. Yo nada más quería preguntar a nuestra invitada del Poder Judicial, la licenciada Jessica Beltrán, qué es lo que piensa, si hay suficiencia presupuestal para que se dé cabida a cortar la ruta para las mujeres, porque también la intención es no perjudicar indirectamente a través de algo que nosotros pensamos que es favorable también. ¿Qué suficiencia presupuestal tendrían para darle respuesta a esto o si creen que más bien la necesidad lo superaría? Sí, gracias. Justo, perdón, ahorita me sacó de la reunión, pero justo iba a ese tema. A mí me parece justificada el proyecto, no soslayo precisamente todas las estadísticas, esta cuestión. Inclusive es importante destacar que aproximadamente un 60%, 60-70% de los asuntos que aquí conocemos pues son de estos delitos del TEBIOGEN. El TEBIOGEN se conformó, inclusive ya está en la ley orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, la estructura sí es precaria. Me parece que de hecho justo estoy pidiendo el dato específico, pero en control, que es donde se inicia precisamente el proceso, creo que hay 8 jueces de TEBIOGEN. Entonces, de verdad, están súper saturados, inclusive aquí en la sala, todas las resoluciones que nos llegan, que son apeladas, son en su mayoría de TEBIOGEN. Entonces, creo que sí sobrepasaría precisamente esta infraestructura. Ahora bien, también considero que deberían ir estas personas, al iniciar la acción penal por particulares, ir acompañados de personal de la SEABE y no me van a dejar mentir, también la infraestructura no es tan fuerte, por así decirlo. Entonces, a mí sí me gustaría como establecer un filtro en qué asuntos irían con el Ministerio Público para que conforme a su facultad de iniciar la acción penal y en qué asuntos pues sería para en este caso, porque reitero, materialmente, honestamente, se me hace complicado aterrizarlo. Sí, Gracias, licenciada. Gracias, licenciada, por su comentario. Y coincido en el tema de que las fiscalías no tienen suficiente recurso. De hecho, aquí se ha estado presionando desde las últimas 2 legislaturas para que se aumente considerablemente el presupuesto y puedan ser operables. Yo analizaría la información que usted nos está dando en 2 vertientes. Si las fiscalías, el TEBIOGEN, la FEM, no tienen suficiencia presupuestaria, pues nos corresponde al Congreso trabajar para que se les asigne el próximo año el recurso suficiente y resolver ese tema. Que este tipo de iniciativas nos obligue
a destinarles recursos a las dependencias importantes que son las que imparten justicia. Y por otro lado, me parece acertado el que usted diga, bueno, sí está bien que se les abra la posibilidad de acción penal por particular en estos casos, cuando ya es en realidad necesario y urgente que no se quede estancado en el escritorio de un MP. Eso reduciría la cantidad de casos que llegarían directamente a las autoridades, pero sí podríamos darle entrada a los que son urgentes, que pueden acabar en feminicidios, que pueden acabar en violaciones sexuales. Em, Ese filtro nos ayudaría muchísimo, pero yo no cerraría la posibilidad a este derecho a las víctimas de violencia familiar por el hecho de que no tuvieran suficiente presupuesto. Vamos trabajando en las dos vías, porque yo creo que un país, si se va a esperar a tener suficiente presupuesto para impartir justicia, nunca va a suceder. Al contrario, la injusticia y los delitos nos van a rebasar de manera cíclica. Miren, gracias. Si me permiten, me acaban de especificar, son 9 jueces de Tebiogen en control y a partir del año que entra, estos jueces también tendrán la facultad para conocer de asuntos de índole familiar. Es decir, ellos también podrán decretar pensiones alimenticias, guardas y custodias. Entonces, para tener un panorama del trabajo que se viene, o sea, que inclusive ya se tiene en este momento en el tribunal por parte del tribunal de este especializado, del Tebiogen, y del que se espera a partir del año que entra, porque reitero, van a tener esta competencia de conocer también de cuestiones del índole familiar. Entonces, yo no sé si sería a lo mejor una bola de nieve que al fin de cuentas digan, no, pues me salía mejor ir a la fiscalía previamente. Entonces, como si acotarlo para que en realidad no se quede en papel. ¿Sí me explico? Realmente para que sí, porque yo no soslayo y de verdad tenemos esa consideración de que sí está justificada esta situación, pero sí creo que se tiene que analizar bien de que y tomar en consideración que son 9 jueces de Tebiogen. El comentario de mi parte en cuanto a que no advertía los casos que no han sido atendidos, no era en un afán detractor de la propuesta, sino más bien como nos comentaron que podemos hacer observaciones para apoyarla. Es en ese sentido porque pues somos sensibles al tema de los casos de violencia familiar. Es nada más esa aclaración de mi parte. Y pues en cuanto al presupuesto, si este es insuficiente o no, ¿verdad? Lo cierto es que los casos existen, ya sea que la víctima acuda directamente al Ministerio Público o bien si se aprueba esta propuesta a través de la acción particular. Y pues creo yo también que lo cierto es que ese presupuesto pues tiene que surgir, ¿verdad? Los casos deben de atenderse. De acuerdo. Bueno, entonces no sé si pudiéramos hacer una propuesta en el sentido, entiendo que todo tiene que ser, no soy abogada, pero hablan mucho acerca del principio de progresividad, entonces a lo mejor podemos materializarla aplicando los filtros. Y también presionando en el sentido de El que presupuesto. presupuesto, y yo conozco el Tebiogen por la magistrada Yacel, que Ujú. siempre pues ha hablado del proyecto de la forma en la que logra pues formular la justicia para las mujeres, pudiéndolo estudiar desde el visor penal y familiar a la vez. Entonces yo creo que es un buen proyecto y hay que buscar la forma de apoyarlo económicamente. De acuerdo, Presidenta. Yo estoy de acuerdo con los comentarios que se acaban de vertir por la Presidenta. Podríamos solicitarle a la Tebiogen. eh, de- Podríamos solicitar a través de este apoyo jurídico que la Presidenta habla para que nos ayuden a definir los filtros que pudieran aplicarse y que se acote un poco esta acción penal por particular. Y así eliminamos el sobrecargar los tribunales con casos que pudieran manejarse a través del Ministerio Público. Pero sí
podríamos abrirle ya una puerta a quienes de veras necesiten urgentemente la atención de la justicia. Y por el otro lado, nosotros como diputados en esta ocasión volveremos a presionar para que los tribunales tengan un recurso suficiente, no suficiente, adicional, para que puedan seguir operando, porque son problemas muy diferentes, pero finalmente son vinculantes. No podemos decirle a la ciudadanía, no hay justicia porque no tenemos dinero, o no te vengas a quejar porque no tengo personal suficiente. Es, como dijo la licenciada de la fiscalía, los problemas están sucediendo, queramos o no, haya dinero o no. Desafortunadamente, nuestra sociedad está cada vez en descomposición y eso nos va a superar. Entonces, vamos perfeccionando este tema, vamos abriéndole la puerta a las víctimas y trabajando para que ustedes en las fiscalías tengan el dinero que necesitan para trabajar, así de sencillo. Llevan jornadas extenuantes, no tienen salarios suficientes, no tienen suficientes MPs, no tienen equipos para investigación. Entonces, eso no puede estar sucediendo y creo que ahí sí podemos trabajar en el Congreso con las demás bancadas. Bueno, reconocerse esta iniciativa porque además de, como menciona el licenciado, de evitar la revictimización, acceso a ejercitar esa acción penal privada, pues también les da ese acceso a tener una atención integral y multidisciplinaria que proporciona ese tribunal especializado. Sí, ahora, mi duda es, no sé si en todas las entidades existan esos tribunales especializados. Entonces, porque tendría, a la par de esta reforma, pues tendríamos que, pues sí, ampliarlo hacia todas las entidades federativas. Ujú. Sí. De hecho, acaba de presentarse una iniciativa para que las entidades empiecen a replicar el modelo de Querétaro. Así es, tendríamos que reformar otro artículo del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí. ¿Ya está la iniciativa o ya está Ya aprobada? presentaron y están en ese, ¿A qué nivel Congreso? en Congreso de la Unión. Ok. Entonces, pues van trabajando casi a la par, ¿no? Ujú. Porque de que salga esta de aquí, bueno, no se publica porque va directamente al Congreso de la Unión, que el Congreso de la Unión le ponga atención, que le empiece a discutir, se pueden llevar fácilmente 4 años más, ¿verdad? Entonces, a lo mejor para entonces ya todos los estados tienen el Tebiogen instalado. Sí, y de aprobarse esta reforma que tiene a bien proponer, pues se irán implementando de manera paulatina en toda la República. Sí, la creación del tribunal especializado. De acuerdo. Sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces, si les parece, estaríamos invitando en la próxima reunión así es, a las magistradas, a Tebiogen, y ¿qué les parece si agregamos a personal de la FEM Fiscalía? Sí, ¿Sí? me parece adecuado. Y Sería muy conveniente, ya que ellos ven pues principalmente los casos de violencia familiar, ¿verdad? claro, excelente. Entonces, les extendemos esa invitación, diputada, a Tebiogen y a la FEM para que nos den más luz respecto a los obstáculos que presentan las víctimas para poder acceder a la justicia, para que puedan acceder ante sede jurisdiccional. Y una vez con esa información, creo que podríamos establecer esos parámetros para la realización de los filtros a los que han hecho referencia y poder facilitar la viabilidad de la propuesta, diputada. Entonces, si están todas y todos de acuerdo, en la próxima reunión trabajaríamos con estas dos instituciones invitadas. ¿Sí? De acuerdo. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, por lo pronto, dejamos, continuamos con el estudio de este asunto y seguiríamos con, ¿qué número es el de legítima defensa? Sí, aquí lo, sí, Aline.
359. Bueno, nos queda media hora. ¿Les parece si la aprovechamos? Continuamos con el análisis del 359. Para refrescar memoria, yo sé que todas y todos ya saben a qué se refiere. Es la conocida como Ley Alina, una iniciativa con carácter de decreto que pretende modificar el artículo 28, específicamente la presunción de legítima defensa. Omitiré la exposición de motivos y la propuesta de solución porque ya iniciamos con el análisis de ese asunto. Entonces, si les parece, continuamos con el debate. Adelante. No se peleen. Y una por una. Sí. Bueno, la propuesta de reforma que tienen a bien poner en la mesa, la reforma al artículo 28, fracción cuarta, se establece, bueno, se propone que diga así el texto, dice, también se presumirá legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando la agresión tuviera lugar en un contexto de violencia de género que abarque la violencia física, psicológica, sexual, familiar o feminicida, y ésta sea repelida. ¿Sí? Las sesiones pasadas, eh, las magistradas del tribunal hacían referencia a esa parte de que tengan ellas que emitir una resolución en base a una presunción o hacia la palabra salvo prueba en contrario. Esas complicaciones que enfrenta el tribunal hacían mención a eso y nosotros por parte de la Comisión de Víctimas hicimos una pequeña modificación a esa misma propuesta que habían planteado el Congreso. ¿Por qué? Porque omitimos esa palabra de se presume. ¿Por qué? Porque consideramos que la legítima defensa debe ser consecuencia de una situación actual, real, porque con este texto, como estaba planteado, pues se podría prestar o se podría entender que en alguna situación posterior podría, o sea, yo podría alegar legítima defensa, o sea, alegando que me agredieron el día de ayer, o sea, como que no estaba muy claro, ¿no? Porque se presume en un contexto de violencia, pero la legítima defensa debe ser resultado de una agresión actual inminente que se encuentra en peligro, como lo dice el texto, primer párrafo, los primeros párrafos del texto del artículo 28. Entonces, debe ser ante una situación de ese momento real, actual. En ese sentido, pues nosotros como Comisión de Víctimas elaboramos una propuesta de reforma que si me permiten leerla, ese artículo 28 se considera legítima defensa, la fracción 4, en los casos donde exista violencia de género, se considera que una mujer actúa en legítima defensa cuando repele una agresión real y legítima, actual o inminente y que tuviera lugar en un contexto de violencia física, psicológica, sexual, familiar o feminicida. Ese es el texto que proponemos por parte de la Comisión de Víctimas. Y adicionamos unos últimos párrafos, si me permiten también leerlos posterior a la fracción 9. Dice, no se considerará que existe exceso en la legítima defensa cuando la mujer inmersa en un contexto de violencia de género, ya sea física, psicológica, sexual, feminicida o familiar, actúe frente a un peligro real, actual o inminente, derivado de dicha situación. Cuando la reacción defensiva de la mujer derive de un estado emocional alterado producto del miedo, terror, confusión u otras emociones similares ante un peligro real, actual o inminente que haya afectado su capacidad para valorar con precisión la proporcionalidad o el límite de su respuesta, deberá reconocerse dicha circunstancia, salvo prueba en contrario. Es deber de las autoridades valorar los casos de legítima defensa con perspectiva de género, considerando las circunstancias particulares de desigualdad, subordinación o violencia estructural en que se desarrollen los acontecimientos y que hayan podido incidir en la conducta o reacción de la mujer. Con esto nosotros queremos hacer notar en relación a la proporcionalidad, porque en muchos casos se alega que no fue proporcional esa defensa hacia el daño sufrido. Nosotros queremos hacer ver
Y en cuanto al tema de proporcionalidad, porque está ella inmersa en ese círculo de violencia familiar, eso nosotros solicitamos que sí se valore por la autoridad competente con perspectiva de género. Gracias, abogada. ¿Alguien que desee continuar? Se desconectó Jessy, ¿verdad? Ok, adelante. Bien, en relación a lo que ha comentado la licenciada, yo nada más quería hacer una acotación en el sentido de que ya ahora nuestro Código Penal pues habla de más bien de la racionalidad, de que exista necesidad racional del medio empleado para repelerla. Ya pues ya no maneja lo que es la proporcionalidad, que es una cuestión diferente, eso por una parte. Y por otra parte, en cuanto a nosotros, pues como ya se había manifestado en mesas anteriores, nosotros somos de la postura en el sentido de que al existir la figura ya de la legítima defensa y que analizando cada caso concreto y utilizando, ¿verdad?, la herramienta de la perspectiva de género, pues se puede llegar a resolver casos correctamente. Eh, Consideramos un tanto riesgoso esta propuesta, eh, ya que se tiene que ser muy cuidadoso de no quitar elementos, como en este caso sería esto de la racionalidad del medio empleado, para no ir a incurrir en supuestos casos de legítima defensa. Es cuanto. ¿Alguien más? Bueno, según entiendo, lo que pretenden es bajar este estándar para visibilizar, digo, con la propuesta que estás haciendo, ¿no? Para visibilizar el deber de que la autoridad evalúe con perspectiva de género los casos en donde racionalmente se repele esta agresión, pero respetando esa rectoría de la legítima defensa, en donde la actuación sea real, eminente y actual. Así lo estoy entendiendo, ¿no? Eh, Tal vez, no sé qué les parezca, yo sé que se desconectó el tribunal. Podríamos omitir precisamente esa presunción en donde da pie a que años atrás la víctima podría haber sido víctima de violencia de género, en donde esa agresión probablemente ya concluyó y que con posterioridad prive de la víctima, prive de la vida a la víctima y pudiera alegar esa legítima defensa, así lo entiendo, ¿no? Entonces, omitir esa parte, seguir con la estructura ordinaria de la legítima defensa, pero visibilizando esta posibilidad, no esta posibilidad, visibilizando esta obligatoriedad de analizar con perspectiva de género, sin establecer cargas de carácter procedimental en nuestro código sustantivo, porque ahí sí estaríamos invadiendo una esfera competencial. Digo, creo que la idea que estás planteando va en ese sentido, ¿no? Si les parece esta idea, podríamos trabajarla para visibilizarla, pero respetando esa columna vertebral de la legítima defensa. Es decir, que la actuación sea real, actual, inminente y racional. Si están de acuerdo, podríamos trabajar con una propuesta similar, proyectarla y visibilizar la perspectiva de género nada más, que teóricamente no sería una presunción de legítima defensa, solamente estaríamos visibilizando una obligatoriedad desde una óptica sustantiva de que la autoridad jurisdiccional tiene que evaluar este contexto de violencia. Yo sé que suena muy fácil desde este lado cuando lo está uno diciendo. La complicación va a ser el momento en el que lo redactemos, pero si les parece, podríamos hacerlo desde esa óptica y avanzar como mencionó la diputada Argüelles a la luz de este principio de progresividad. ¿Les parece la idea? ¿Sí? Fiscalía.
Yo sé que todas y todos aquí estamos muy renuentes a tocar el tema de la legítima defensa y es muy delicado, complejo, pero también es necesario a veces visibilizar este tipo de, de figuras, ¿no? Para que tanto la autoridad ministerial como jurisdiccional vayan eh, actuando con perspectiva de género. También sabemos que ya existe esa obligatoriedad, o sea, que no es necesario que esté en esta parte, pero pues yo creo que podría abonar. Salvo mejor opinión, ¿eh? Ustedes son las personas expertas, yo aquí sigo vuestra opinión. Adelante, Fiscalía. Bueno, pues sería cuestión de analizar esa propuesta, ¿verdad? Porque como ya bien lo mencionaste, licenciado, pues ya eso será una cuestión de valoración que no compete a la cuestión sustantiva en tratándose del Código Penal, ¿verdad? Y además de que pues ya existe la obligación para los operadores del sistema, ¿verdad? Llámese ministerios públicos, juezas y jueces, magistrados y magistrados, de aplicar la perspectiva de género. Pero bueno, sería cuestión de analizar la propuesta. Gracias. Sería algo similar como el escalamiento. Sí, yo sé que hay autores que están en contra de eso, lo sabemos. Pero también el escalamiento está desde el Código de Hammurabi, ahí existe. Entonces, ¿les parece? Lo vamos proyectando y de ahí partimos. Ujú. ¿Sale? ¿Quién lo va a proyectar? Ale. Que no. ¿Quién es? ¿Quién pregunta ordinariamente? Entonces, ¿nos quedamos ahí? Ok. Entonces, la próxima reunión, si les parece, iniciamos con las personas invitadas. Continuamos con ese debate. Mm, no les prometo que la redacción esté para el martes de la próxima semana, pero haremos todo lo que esté de nuestra parte. Sí, sí, para que así suceda. De todas maneras, les informaremos. ¿Sale? Ok, perfecto. No hemos definido cuáles serían los subsecuentes temas. No sé qué le parezca, diputado. Concluir primero con estos antes de incorporar nuevos temas. Al menos de que incorporemos uno extra. Ajá. Por si terminamos estos dos antes. ¿Ok? No, no. Gracias, presidenta. Tan complejo. Bueno, checo los asuntos pendientes y se los mando por el grupo. A ver qué les parece. ¿Sí? Ok. Bueno, pues entonces siendo las 12 horas con 13 minutos, damos por concluida la reunión de hoy y se cita para el próximo miércoles a las 11 horas. Es cuanto, muchas gracias.